con la tranquilidad de levantar la mano y callarme a la hora que quiera, ¿sí? Esto no es ninguna conferencia magistral. Los que están ahí sentados sí pueden dar conferencias magistrales y yo no. Yo recién salí de la residencia hace un par de años, más o menos como cuando se descubrió América, más o menos por ahí empecé la residencia. Entonces me ha tocado ver el paso en los cambios de los lentes intraoculares desde que no poníamos lentes intraoculares porque no existían. De tal manera que hoy las cosas han cambiado y vamos a darle una revisada rápida a qué es en lo que han cambiado. Facorefractiva. Facoemulsificación, proceso por el cual emulsifico el cristalino, lo saco de la bolsa capsular y le pongo una lente intraocular. Desde mi punto de vista, las facorefractivas son todas las cirugías del cristalino, tengan o no catarata. ¿Por qué? Porque hoy el paciente que opera de catarata tiene una expectativa de visión en relación a lo que va a suceder quirúrgicamente hablando. Hoy el paciente ya llega educado por el competidor más grande que ustedes tienen, y hace rato lo escucharon, pero no prestaron atención, y se llama Dr. Google. Él sabe todo, así sea información verídica o falsa, y los pacientes llegan ya con fajos de hojas así, que bajaron de internet. Y hoy tenemos un competidor todavía más serio, que tiene 3 maestrías y 800 doctorados, y se llama ChatGPT. Es esa inteligencia artificial que sabe todavía más que Dr. Google. Entonces, todas las cirugías son refractivas. Desde mi punto de vista, no podemos aislar una de la otra. Y vámonos a la cirugía de catarata. ¿En qué consiste la cirugía de catarata? Pues básicamente en que, y siempre bromeo a mis estudiantes de pregrado, que tengo 30 años de darles clase, en qué se parecen los espermatozoides al cristalino. Y todos los alumnos hasta despiertan, No, es pregunta seria. ¿En qué se parecen? El cristalino humano en su interior tiene proteínas y tiene células que son inmunológicamente desconocidas para mi sistema inmune. Igual que mis espermatozoides, es pregunta de examen. Efectivamente, no es broma. Por eso hay que entrenarse. Mi obligación es entrenar cada año 17 residentes más los de subespecialidad para que aprendan a hacer una cirugía de catarata, en donde lo que tengo que hacer es sacar por completo todas las proteínas del cristalino, si no se despierta una reacción inflamatoria, y poner una lente intraocular en su interior. Lentes intraoculares hay de muchos tipos. Tenemos de patitas abiertas, de plato. Estas que tienen puntitos aquí son para pacientes con astigmatismo. Esta es una lente acomodativa que ya prácticamente cayó en desuso por cosas que les voy a platicar un poco más adelante, pero son para esto. Diferentes tipos. ¿Qué tipo de lentes intraoculares tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos lentes intraoculares monofocales, que son las básicas, son commodities ya en el planeta Tierra, las lentes más puestas definitivamente, que tienen astigmatismo incluido para compensar el astigmatismo corneal. Monofocales que permiten cierto grado de visión intermedia, así como la visión lejana. Las monofocales premium llamadas EDOF, que permiten una franca mejoría en la visión intermedia. Y las lentes trifocales que me permiten la distancia, me permiten la intermedia y me permiten la cercana. Y van a preguntarse, ¿para qué quiero 3 lentes? Ponles a todos las lentes para ver de lejos, intermedia y cerca. ¿Para qué quiero una lente que medio me dé intermedia? Perdón, no fui yo. Medio me dé intermedia y le pongamos una trifocal. La realidad es que las lentes intraoculares no están indicadas para todo el mundo, ni para todos los ojos, ni para todas las personalidades. De tal manera que nuestro objetivo, lo decía Tito hace un momento, es sentarse y hablar con el paciente para ver qué quiere el paciente, porque esto es un juego de expectativas. ¿Tiene expectativas el paciente? ¿Tiene expectativas el familiar?
tiene expectativas los amigos del paciente que me acaban de mandar a ese paciente porque quedaron espectacularmente viendo de cerca. Y yo como oftalmólogo tengo expectativas. Y en ese juego de egos es donde nos podemos equivocar fácilmente. De tal manera que hay que aprender a trabajar en las expectativas de cada uno de ellos. Y luego vemos cómo, tengo una plática que le doy a mis residentes, que tengo 24 razones para equivocarme en poner un lente trifocal. Y esas son algunas de las razones por las cuales me puedo equivocar. Algunas de las muchas en las que me puedo equivocar. Y entonces, esto, que amablemente aquí puso, que le pasé el slide a mí, es las razones por las que me puedo equivocar y que van a ir a dar a esto que está en rojo. El 2018 fue el Congreso Mundial de Oftalmología en Barcelona, y a los oftalmólogos que nos gusta hablar sobre el tema hicimos todo un simposio sobre el tema de social contraste, y es precisamente la razón por la que el paciente queda a disgusto. Todos los errores que yo puedo tener terminan en ese punto. A ver, ¿cuál es la aberración esférica normal de la córnea humana desde que nacemos hasta que nos toca ir a saludar al creador? La aberración esférica es positiva en la córnea. El cristalino humano, cuando tiene mi edad, o sea, 18 años de edad, la aberración esférica de mi cristalino es negativa y compensa la aberración esférica positiva de la córnea. En automático veo 20/20, mi sensibilidad de contraste es la mejor. ¿Qué ocurre con la edad? ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? La aberración esférica del cristalino cambia a ser positiva. Y en automático tengo dos aberraciones esféricas positivas, la de la córnea y la del cristalino. Puedo seguir viendo 20 como me ocurre a mí, sigo viendo 20/20, pero mi sensibilidad de contraste ya no es la misma. Y si no evalúo detalles tan pequeños como eso, seguramente voy a fracasar al escoger la lente intraocular que le voy a recomendar a mi paciente. Tengo un paciente, familiar de no voy a dar nombres, familiar de un economista muy famoso en México, que llegó y me dijo: oiga doctor, vengo que me ponga un lente intraocular trifocal porque ya me puse uno y me dijeron que usted es muy bueno con los lentes trifocales. Y sabe que no quedé contento con el primer ojo, no acabo de ver bien. Pues con todo gusto, encantado. Oiga, leo en su expediente que usted es diabético. Sí, doctor, soy diabético, pero estoy perfectamente controlado. Nunca paso de 180. Una retinopatía diabética muy avanzada. Le explicó al paciente, el paciente se fue, seguro alguien ya lo operó, pero esa era una contraindicación absoluta como diabético, como maculopatía que vimos hace rato. Las miodisoxias alteran la sensibilidad al contraste, es un hecho. Yo he aprendido mucho de sensibilidad al contraste leyendo artículos publicados de todos ustedes. ¿Sí? Definitivamente saben de sensibilidad al contraste y ustedes están acostumbrados a que les enseñen en la carrera, igual que yo les enseño a mis residentes, que un paciente tiene agudeza visual de 20/20. Y entonces, si yo tengo 20/20 y 20/25 y abro los dos ojos, veo 20/20 con los dos ojos. ¿Están de acuerdo? En la sensibilidad al contraste es exactamente al revés. Pierdo sensibilidad al contraste al peor de los ojos. Por eso hay pacientes con trifocales que están perfectamente bien, neutros, ven 20/20, ven J1, y el paciente dice: doctor, sí veo, pero no veo, porque está alterada la sensibilidad de contraste. Y todas estas razones son por las que puedo tener alteraciones de sensibilidad de contraste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las lentes intraoculares? ¿Cómo funcionan las lentes intraoculares? Lo que van a hacer es crear focos. Los focos que yo necesito para ver de lejos, para ver intermedia y para ver de cerca. Y esos focos son estos que están aquí. Este es un ejemplo, es una Telisa Tri en una lente monoplato de Zeiss, en las cuales tengo esos tres focos. ¿Por qué un paciente no está contento? ¿Por qué llega con ustedes un paciente? Ponme unos lentes, porque ¿sabes qué? Porque el paciente no entiende bien qué está pasando. Me operaron y sí veo, pero no estoy tan contento, como que siento que me falta luz, como que hay cosas que hay que entender cómo funcionan las lentes trifocales. La luz, cuando viene aquí, forma este haz de luz, forma un foco, y vean ustedes cómo la luz
pasa el foco y sigue avanzando hacia acá. Lo mismo hace la luz aquí. Estos pedazos de luz desaparecen, se pierden. En automático el paciente pierde energía lumínica y en automático el paciente pierde sensibilidad al contraste. Eso hay que explicárselo al paciente antes de poner una lente de este tipo. Vean ustedes cómo existen lentes que me permiten hacer dos focos. Los lentes tipo Restore, por ejemplo, que ustedes ven en su consulta habitual, ya prácticamente cayeron en desuso, eran para ver de lejos y cerca, pero no veían distancia intermedia. Las lentes monofocales que solamente forman un foco, punto, ven de lejos, se acabó, no hay otra. Las de foco elongado que permiten esta visión intermedia y que yo se la ofrezco a un paciente según las características y las necesidades de cada uno de los pacientes, y los focos, triples focos en las lentes como tal de nombre trifocales. Curvas de desenfoque. Las curvas de desenfoque me ayudan a orientarme a mí y hacemos un montón de protocolos en el Conde Valenciana en donde evaluamos esa curva de desenfoque que nos da cómo ve el paciente a las diferentes distancias. Y las curvas de desenfoque que tenemos aquí son de 3 lentes intraoculares, 1, 2, 3, trifocal. Observen ustedes que las curvas de desenfoque son diferentes a la diferente distancia y algunas se comportan mejor en cierta distancia y otras se comportan mejor en cierta distancia. Esa diferencia es la que me permite a mí como cirujano ofrecerle al paciente ciertas alternativas. ¿A qué se dedica, señor, señora? Doctor, yo soy de los que me gusta el golf, ya estoy retirado, y me gusta leer el periódico en mi tabla. Oiga, ¿hay un libro? No, doctor, ¿qué pasó? Yo soy joven, yo no leo libros. Eso de leer el papel y luego el papel para mí no es. Ese es un tipo de paciente. Otro tipo de paciente diferente es el que me dice: no, doctor, a mí me gusta ver mis comedias, mi televisión, y me gusta un olor al libro. La computadora ni siquiera sé prenderla, doctor. Ese es otro tipo de paciente. Entonces, ¿cómo escojo mi lente intraocular para ese paciente? Lo voy a escoger así. Este lente intraocular es muy bueno entre los 66 y los 40 centímetros. Este lente intraocular es mucho mejor entre los 50 y los 33. Y si lo que quiero es algo intermedio, esta marca de lente me da esas posibilidades. Y entonces obtengo la mejor alternativa para cada uno de mis pacientes según las necesidades y siempre y cuando le haya hecho yo suficientes pruebas al ojo para saber que es candidato a este tipo de paciente de lente intraocular. Y además evaluar que el paciente tiene la psicología para entender que es una prótesis, no es volver a los 18 años de edad. Es una prótesis que me permite, así como cuando me caigo y me fracturo una cadera, no voy a correr el maratón de Berlín, ¿sí? Voy a poder caminar y voy a hacer mis actividades normales en un centro comercial, pero no voy a correr el maratón. Es una prótesis lo que el paciente le estoy poniendo dentro del ojo. Esto que se utilizó, las imágenes de Badal, que se utiliza para los pilotos en Estados Unidos para definir cuál es su sensibilidad al contraste. ¿Y cómo es que funciona? Como yo les decía, observen que esta marca de lentes, esta es la visión que le ponen para ver de cerca, mientras que esta marca de lentes, esta es la visión que le ponen de cerca, y esta marca de lentes, esta es la de cerca. Y en automático la de intermedia cambia. Y luego, esos cambios en la cantidad de adición que le ponen a las lentes intraoculares, ¿cómo repercuten? Repercuten así. A 2 milímetros de tamaño pupilar, esta es la energía que se utiliza para ver de lejos, esta es la energía para la intermedia y esta es la energía para cerca. Pero si le abro la pupila al paciente y ahora tiene 4.5 milímetros, es decir, aquí veo de cerca y aquí veo de lejos, el 50% de la energía es para ver de lejos y observen que cambia la intermedia y la de cerca. Eso hay que entenderlo antes de operar a un paciente y de explorar qué es lo que anda buscando el paciente cuando decide operarse.
Doctor, vengo que me ponga una lente intraocular porque quiero ver de lejos, intermedia y cerca. Oye, ¿yo operado de algo? Sí, doctor, estoy operado de miopía. Ese es un tipo de paciente el cual hay que explicarle que el problema es que yo me puedo equivocar fácilmente en el cálculo de lente intraocular, y las lentes intraoculares para ver lejos, intermedia, cerca, o lejos e intermedia, o lejos nada más, depende de un cálculo perfecto. Y hay un montón de razones por las que me puedo equivocar, y básicamente lo Holliday lo estudié hace muchos años. Ríanse un rato. La fórmula para evaluar esto, la describió Holliday, es hay que elevar al cuadrado cada error en donde me puedo equivocar y calcular un lente intraocular y luego sacar la raíz cuadrada. Eso lo describió Holliday, y por eso me equivoco en el cálculo del lente intraocular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo opero a un paciente de miopía, que hace un momento Tito nos platicaba, lo que estoy haciendo es esto: aplanando el centro y dándole aquí una rodilla, una curva. En automático, yo dije hace un momento, la córnea tiene una aberración esférica positiva. Cuando yo opero un paciente de miopía, lo que estoy haciendo es darle más aberración esférica positiva a la córnea. Cuando lo voy a operar de catarata, necesito escoger una lente intraocular con aberración esférica negativa para que compense esa gran aberración esférica positiva, y en automático el paciente no pierda sensibilidad al contraste. Y ese paciente está contento. Pero ¿qué ocurre cuando pasa esto? El paciente está operado de hipermetropía, y entonces ocurre exactamente al revés. Lo que estoy haciendo es hacerle aquí un desgaste y hago que la córnea quede aquí más positiva para quitarle la hipermetropía. Entonces lo que está ocurriendo es lo contrario. Le estoy dando aberración esférica negativa a algo que era positivo. ¿Y qué creen? No existen lentes intraoculares con aberración esférica positiva para poder ver lejos, intermedia, o lejos, intermedia y cerca. Y si yo le pongo un lente intraocular trifocal o bifocal o EDOF a mis pacientes, ya perdieron sensibilidad al contraste. Y al perder sensibilidad al contraste es el típico paciente que dice: doctor, sí veo, pero no veo. Veo de lejos, veo de cerca, veo, pero no acabo de ver bien, y nunca van a ver bien. Y bájenles la intensidad de luz y se acaba el encanto. Los pacientes de mi edad, que estamos ya en fase de que nos dé catarata y que están operados y que traen novia nueva y que se sientan en el restaurante, a mí me pusieron un trifocal y yo tengo que ver de lejos, intermedia y cerca, pásame el menú. Y empieza el paciente a hacerle así: no veo, pues no, y no ven porque perdió sensibilidad al contraste. Mis pacientes, por ejemplo, siempre saben que para que una lente intraocular, la tecnología de lente se active, necesita luz, punto. Si no, esas lentes no funcionan, así de simple. Tóricos, por supuesto, tenemos que aprender los oftalmólogos a manejar la toricidad, ¿sí? Así como ustedes manejan la toricidad en una lente óptica o de contacto, necesariamente nosotros tenemos que aprender a manejar esa toricidad de la córnea, y una toricidad regular. No puedo utilizar una lente intraocular de alta tecnología si el astigmatismo de mi paciente está irregular. Necesariamente el paciente va a quedar inconforme conmigo. Hay que medirle las aberraciones a la córnea, de eso no hay la menor duda. Y ahí es donde nos ayuda un montón y nos complementamos ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Oye, hazle una topografía de elevación, oye, hazle una barometría porque necesito saber cómo andan las aberraciones. Y se me ocurre la brillante idea de ponerle a un paciente de ponerle una lente intraocular que tiene una córnea de un paciente que tiene unas aberraciones totales arriba de 0,5, y se me ocurre la brillante idea de poner una lente trifocal. El paciente va a estar perfectamente incómodo porque tiene una cantidad de sensibilidad de contraste terrible, aunque el paciente vea 20/20 y J1. Y como eso, todo lo que está aquí en lo que me puedo equivocar. ¿El ojo seco? Por supuesto que sí. ¿En quién sí recomiendo un lente intraocular multifocal? En estos pacientes. ¿Sí? ¿En quién
No recomiendo poner una lente intraocular de este tipo, multifocal, en todo este tipo de pacientes, porque la posibilidad de que me equivoque es mucho más alta. ¿Cuál es el consejo cuando yo opero un paciente? Ustedes van a decir, Eduardo, es que yo veo un montón de pacientes que están operados con lentes multifocales y que llegan conmigo por X razón, la que ustedes me digan. Y yo veo que ustedes no los dejan cercanos a plano, cercanos a cero. No se deben dejar cercanos a plano, ¿sí? Siempre lo que hay que conseguir es equivalentes esféricos, ¿sí? Eso de utilizar que la esfera me quede positiva o me quede negativa ya es cosa del pasado. Siempre que operamos a un paciente, procuramos intentar llevarlo al equivalente esférico más cercano a cero o ligeramente positivo. Si ustedes comparan este equivalente esférico es más 0,25, pero si mi paciente está así, su equivalente esférico se va a casi cero o incluso se puede ir a negativo. Y el paciente está muy incómodo porque en una lente multifocal, si tengo una aberración esférica negativa, de lejos pierdo visión. Y si pierdo visión de cerca, eso el paciente no lo tolera. El ojo seco, el astigmatismo residual, lo que habíamos hablado, hasta el paciente que tiene biodisopsias, en esto que nos platicaron de que el vítreo se nos hace aguado a los viejitos, ¿sí? Como la gelatina que dijeron hace rato, que se la sacan del refrigerador y se empieza a hacer así como yo, todo aguadito. Sí, eso hace biodisopsias. Hasta las biodisopsias son capaces de provocar pérdida de sensibilidad al contraste en pacientes perfectamente operados. El 50% de los pacientes que operé ayer antes de venir para acá tienen ojo seco. Casi el 90% de estos pacientes son asintomáticos. Pero de este 90%, después de que los opero de catarata, el 50% se hacen sintomáticos. Y me pregunto por qué se queja el paciente después de operado de catarata y que le puse una lente de alta gama y que el paciente pagó mucho porque las lentes intraoculares son caras, las lentes multifocales. Pues por eso, porque nunca evalué que el ojo seco es una buena razón para que el paciente se esté quejando. Y un residente mío les va a hablar en este congreso de ojo seco, que es Sofía Valdés. Les va a hablar de la importancia que tiene el ojo seco para el diagnóstico. Yo lo tengo que hacer de forma rápida, pero hasta eso impacta y de eso no hay la menor duda. ¿Cuál es la razón por la que se ponen pocas lentes intraoculares multifocales? Porque ustedes reciben a un montón de pacientes operados de catarata que tienen lentes monofocales y reciben mucho menos pacientes que tienen lentes de alta gama, además de precio. Lentes que permiten ver intermedia o que permiten ver intermedia, lejana y cercana. Básicamente se debe a que los disturbios visuales que producen esas lentes trifocales es lo que limita mucho el ponerlas, porque el paciente se queja más. ¿Por qué? Porque si no estudié correctamente a mi paciente, el paciente se va a quejar. Y para eso hay que sentarse un buen rato con él, para, uno, revisar los estudios del paciente y dos, ofrecerle lo que más le conviene. Quisiéramos tener lo mejor y quisiéramos tener una lente intraocular que permitiera hacer esto. Todavía no la tenemos. Tardaremos un poco en tener la mejor lente intraocular, pero hoy es lo que tenemos en el planeta. Hoy nos ayuda a resolver un montón de problemas y si no medimos correctamente a nuestro paciente, vamos a terminar por provocarle más problemas de los que el paciente venía para que le ayudáramos a resolverlos. Y me vuelvo a regresar a donde empezamos y hablamos de lo último que nos falta y es el tratamiento farmacológico. Gracias por su atención.